Mi papá me insistió que fuera a la boda de mi hermano, amenazándome con quitarme el apoyo económico. Se quedaron boquiabiertos cuando supieron que mis ingresos superaban los suyos. Mi papá siempre me ha visto como el hijo invisible de la familia. Solo tenía ojos para mi hermano. Me dijo, ¿sabes qué? No me interesa si te aceptaron en el Tecnológico de Monterrey. Vas a estudiar en la Universidad Autónoma de Puebla porque no queremos que tu hermano se sienta menos. ¿Y saben qué hice? Aparenté estar de acuerdo. Le respondí, está bien papá, acepto ir a esa universidad con una condición, me dejas quedarme en la residencia estudiantil. Así que le oculté la verdad. Fingí vivir en la residencia mientras en realidad estudiaba en el TEC de Monterrey con una beca que ellos desconocían. Cuando lo descubran, habrá consecuencias. ¿Qué harían si personas que apenas notaron tu existencia durante 3 años de repente te piden que aparezcas y finjas ser parte de la familia por un día? Es una situación complicada, ¿no creen? Así es como funciona mi familia. Permítanme presentarme. Me llamo Moisés, y como habrá notado, mi familia tiene sus peculiaridades. Si es que se le puede llamar familia. ¿Cómo llamarías a quienes te trajeron al mundo pero te hicieron a un lado cuando encontraron una versión que consideraron mejor? ¿Se puede considerar eso una familia? Para ser directo, podría haber tenido una familia unida si mis padres hubieran querido igual a sus 2 hijos. Pero no, mis padres son personas que me han tratado como si fuera invisible desde que tengo memoria, todo porque mi hermano Orlando era el niño más saludable. Orlando era uno de esos bebés radiantes que cautivaban a todos inmediatamente, mientras que yo era el pequeño delgado y común que nadie se animaba a cargar. Pero, ¿deberían estas diferencias hacer que los padres traten distinto a sus hijos? No debería ser así, ¿verdad? Sin embargo, fue diferente con mis padres, Joaquín y Dolores. Un mes después de que Orlando llegó al mundo, se convirtió en su tesoro, el niño que todos admiraban. No era extraordinario, simplemente era más carismático, como el protagonista de la historia, mientras yo era el personaje secundario, siempre en las sombras, olvidado. Pueden imaginar lo difícil que fue mi niñez. Mis padres solo se ocupaban de mis necesidades básicas, mientras mi hermano acaparaba toda la atención. Orlando creció siendo un niño consentido que solo pensaba en sí mismo, así que pueden imaginar qué tipo de relación teníamos. Yo era un niño reservado y tímido, y Orlando resultó ser dominante. ¿Se imaginan? ¿Ser intimidado por tu hermano menor? Así fue mi caso. Orlando parecía dedicarse a hacer mi vida complicada, ya fuera con sus berrinches que mis padres. Mis planes frecuentemente eran interrumpidos por mis padres, quienes me quitaban lo que me gustaba. Era una situación complicada por sí sola. Súmenle unos padres que mostraban preferencias y entenderán lo difícil que fue mi crianza. Mis padres fueron quienes hicieron que Orlando se volviera tan caprichoso. Mientras que a Orlando lo llenaban de regalos, atención y halagos, a mí me trataban con indiferencia. Mis cumpleaños eran simples formalidades, mis logros pasaban desapercibidos y mi papel en la familia era básicamente el de un extra. Una vez, en 3er año de primaria, saqué puros 10 en mi boleta. Estaba ilusionado, pensé que quizás recibiría algún reconocimiento o felicitación. Pero cuando se lo mostré a mi madre, solo dijo, «Qué bien», mientras se deshacía en elogios por el dibujo que Orlando había hecho para el refrigerador. Sí, el dibujo desproporcional de un perrito que hizo Orlando acaparó toda la atención, mientras mi boleta con calificaciones perfectas terminó en el cajón de los papeles sin importancia. Ya te imaginarás cómo me sentí, como esa boleta olvidada mientras mi hermano recibía aplausos por todo. Y no solo eran las pequeñas cosas. Orlando tenía el poder de decidir nuestros destinos de vacaciones familiares, el menú de la cena y hasta qué programa ver en la televisión. Cada vez que intentaba sugerir algo, me ignoraban y Orlando no perdía oportunidad de recordármelo. Él era como el príncipe de la casa y yo apenas existía. Comprenderán por qué ansiaba tanto alejarme de esta situación tan pronto como fuera posible. Y la oportunidad perfecta llegó cuando recibí una beca para una de las instituciones más prestigiosas del país. Era el Tecnológico de Monterrey, una universidad que prácticamente te garantiza un futuro brillante. ¿Conseguir una beca allí? Era como ganar la lotería. Pero surgió un obstáculo, el campus estaba al otro lado del país y, como todo en mi vida, mis padres se negaron a apoyarme.
¿Adivinan el motivo? Por supuesto, Orlando. Mis padres insistieron en que me quedara en la Universidad Autónoma de Puebla, argumentando que era una mejor opción. Su razonamiento era que Orlando, quien nunca destacó en lo académico, podría sentirse menos si yo estudiaba en una universidad tan prestigiosa. ¿Qué se lo impedía a él? Podría haberse esforzado como yo y conseguir lo que quisiera. Pero este argumento no tenía sentido para mis padres. Insistieron en que debía quedarme en la universidad local. ¿No les parece increíble esta situación? En el fondo, entendí que querían evitar que yo sobresaliera más que Orlando. Era como si reconocieran mi potencial pero decidieran conscientemente limitarlo. Como si apoyarme pudiera amenazar la imagen de Orlando como el hijo ejemplar. ¿Por qué otro motivo se empeñarían tanto en mantenerme cerca? La verdad. Mientras Orlando, quien carecía de ambición, recibía todo el apoyo del mundo, parecía que yo no podía aspirar a más que él. No encajaba en sus planes. ¿Pero me resigné? Para nada. Ya había hecho demasiadas concesiones para mantener la paz familiar, pero esta vez decidí que era suficiente. Les propuse a mis padres que aceptaría estudiar en la universidad local con una condición: vivir en la residencia estudiantil. Mis padres aceptaron contentos, creyendo que me habían convencido de quedarme. ¿Pero realmente lo lograron? Ni pensarlo. Acepté la beca y me mudé a Monterrey mientras ellos creían que estudiaba cerca de casa. Lo mejor fue que el TEC de Monterrey ofrecía mi carrera de finanzas en solo 2 años, mientras que la universidad local requería 4. Esto fue perfecto porque significaba que me graduaría antes de lo que mis padres esperaban. Sin duda, fue la decisión más acertada de mi vida. No solo me liberé de aquella situación familiar tan complicada, sino que esta universidad se convirtió en mi escalera hacia el éxito. Después de graduarme, conseguí un trabajo increíble con un salario que superaba mis expectativas y ya llevo 1 año en la empresa. De hecho, las cosas van cada vez mejor porque estoy por recibir una promoción. Todo salió conforme al plan. La beca cubrió el 70% de los gastos y utilicé el apoyo económico de mi papá para cubrir el resto. Ahora tengo una vida plena. Mi papá sigue enviándome dinero pensando que soy estudiante en Puebla, y no le he dicho que ya no es necesario. Reconozco que no es lo correcto, pero lo veo como una compensación por estos últimos 3 años. He mantenido el contacto mínimo con mi familia. De vez en cuando hago alguna llamada, y he visitado la casa 1 o 2 veces durante las vacaciones para mantener las apariencias. Fuera de eso, casi no me han buscado y he podido mantener mi distancia diciendo que estoy ocupado con los estudios. La verdad es que tampoco parece importarles mucho. ¿Y por qué habría de ser diferente? Tienen a su hijo preferido. Mis papás parecían más tranquilos ahora que su hijo, problemático, ya no estaba cerca. Me sentía bien con este arreglo. A veces me entristecía que mis papás ni siquiera notaran que vivía en otro estado, pero ese sentimiento se compensaba con la paz de estar lejos de una situación tan difícil. Si soy sincero, extrañaba tener una familia de verdad, no como la mía, sino una donde realmente se preocuparan unos por otros. A pesar de tener buenos amigos y estar bien en general, sentía que me faltaba algo. Sin embargo, hasta esta mañana parecía que las cosas seguirían igual. Mi papá llamó para decirme que Orlando se iba a casar y que necesitaba que estuviera allí unos días antes para ayudar con los preparativos. Me quedé sorprendido. ¿Mi papá realmente me estaba pidiendo que volviera a casa? Había esperado tanto tiempo este momento, especialmente cuando dijo que yo era parte de la familia y que quería que todos estuviéramos presentes en el gran día de Orlando. Me conmovió mucho. Mis papás nunca me habían hecho sentir parte de la familia. Siempre estaban enfocados en ellos y en Orlando. Pero ahora, mi papá específicamente quería que yo estuviera en la boda. Me emocionó recibir esta atención de mis papás, pero luego recordé cómo me habían tratado durante toda mi niñez. Incluso ahora, no sabían que su hijo mayor vivía al otro lado del país. ¿Realmente quiero volver con ellos solo para que me vuelvan a hacer sentir invisible? Aquí es donde necesito su consejo. ¿Qué harían si estuvieran en mi lugar? Extraño tener una familia y sería maravilloso que por primera vez se preocuparan por mí. Pero me da miedo regresar solo para volver a sentirme decepcionado.
¿Debería aceptar la invitación y asistir a la boda de mi hermano por el bien de la familia, o debería mantenerme firme en mi decisión de vivir lejos de ellos para evitar más momentos difíciles? Han pasado 2 días y he tenido tiempo para pensar bien qué hacer. Al final, decidí mantener mi postura. Aunque algunos no estén de acuerdo con mi decisión, elegí no aceptar la invitación de mi papá a la boda de Orlando y, sinceramente, siento que fue la mejor decisión. Les adelanto algo, mis papás no han cambiado y nunca lo harán. Déjenme continuar donde me quedé en mi mensaje anterior. Después de pensarlo bien, le mandé un mensaje a mi papá diciéndole que no podría ir. Sin dar muchas explicaciones ni excusas. Para ser sincero, no tenía intención de asistir. Esperaba alguna reacción, pero no imaginé que intentarían convencerme tan rápido. En menos de una hora, mi celular se llenó de mensajes. Primero, mi mamá intentó hacerme sentir mal por mi decisión. Mi mamá me preguntó si de verdad quería perderme el día tan especial de Orlando, si quería ser ese tipo de hermano y lo triste que estaría Orlando si yo no estaba presente. Siguió diciendo lo importante que sería para Orlando tener a su hermano mayor ahí. ¿De verdad? También trató de convencerme con el tema de que la familia es lo más valioso que tenemos. Pero la realidad es que el gran día de Orlando no significaba nada para mí porque él nunca se había interesado en ninguno de mis logros, ni uno solo. Y sí, la familia es importante, pero solo cuando hay respeto mutuo, ¿me entiendes? Así que le respondí lo mismo a mi mamá, no asistiría. Cuando vio que la culpa no funcionaba, mi papá intentó otras estrategias. Primero trató de mantener la calma, hablando de cómo las familias deben permanecer unidas en momentos así. Como no cedí, decidió usar otros métodos. Me llamó para decirme que si no me presentaba a la boda de Orlando, dejaría de apoyarme con los gastos de la universidad. Dijo que no podían darse el lujo de que la gente hablara. De cómo uno de sus hijos no estuvo en un evento tan significativo. En el fondo, solo querían mantener la imagen de familia perfecta ante sus amigos y vecinos, como siempre. Todo se trataba de las apariencias, no de mí, no de Orlando, sino de lo que los demás pensaran de la familia. Fue entonces cuando perdí la paciencia. Es decir, ¿cómo alguien podía amenazar con retirar el apoyo educativo solo para forzar mi asistencia a una boda? Era absurdo, especialmente porque ya ni siquiera necesitaba ese dinero. Le respondí a mi papá, adelante, deja de pagar la universidad. No iré a la boda y nada de lo que digas cambiará eso. Todavía no les había contado que me había graduado hace un año y que vivía en otro estado con un excelente trabajo que me permitía vivir mejor de lo que ellos podrían haberme ofrecido. No quería que supieran lo bien que me iba ni dónde estaba porque podrían afectar todo lo positivo en mi vida. Sé que debo decirles la verdad pronto, pero por ahora prefería mantener las cosas así. Mi negativa a asistir a la boda de mi hermano, a pesar de las advertencias de mi papá, lo molestó mucho. Habló de lo malagradecido que era, de lo complicado que siempre había sido tratar conmigo y de cómo planeaba dar de baja mi matrícula en la Universidad Autónoma de Puebla para darme una lección. Lo dijo como si fuera algo terrible, como si cancelar mi inscripción en una universidad donde nunca había estado me fuera a afectar. No tenía idea de que la realidad era completamente diferente. La verdad es que me causaba gracia. Podría haberle dicho que nunca había estudiado en la universidad local, pero ¿qué caso tenía? Así que ahora solo espero que mi papá vaya e intente dar de baja mi nombre de una universidad donde jamás me inscribí. Sinceramente, espero ver su reacción cuando descubra que ya no dependo de él ni de su dinero. Será interesante, y sé que en cualquier momento sonará mi teléfono con más reclamos. No puedo esperar. Los mantendré informados de lo que suceda. Nos vemos pronto. Hola, soy Moisés otra vez. Sé que solo ha pasado un día desde mi última actualización, pero la situación en mi vida se ha vuelto aún más intensa. Después de mi último mensaje, presentía que mi papá tomaría en serio mi decisión de no ir a la boda de Orlando. Resulta que estaba en lo correcto. Todo empezó con una llamada suya esta mañana y estaba muy alterado. Estaba muy molesto y de inmediato me preguntó dónde había estado todo este tiempo y qué había estado haciendo con todo el dinero que me daba para mis gastos universitarios. Parecía un niño haciendo berrinche por no conseguir lo que quería. Solo que esta vez era mi papá quien estaba alterado por lo que pasaba a su alrededor. Al parecer,
después de nuestra última conversación, mi papá fue a la universidad local. Sí, aquí es cuando las cosas se ponen realmente interesantes. Fue a la universidad para cancelar mi inscripción, pensando que eso me presionaría para asistir a la boda de Orlando. Cuando llegó a la Universidad Autónoma de Puebla, se encontró con una sorpresa inesperada: no existía ningún registro mío en la institución. Me imagino su expresión de desconcierto mientras buscaba mi nombre en los archivos. Intentó cancelar la inscripción de un estudiante que nunca había estado ahí. Moisés jamás había pisado esas aulas. Durante nuestra llamada telefónica, pude notar su frustración por lo sucedido en la universidad. Me cuestionó sobre mi paradero durante los últimos 3 meses y el destino del dinero que me enviaba. La situación era tan peculiar que no pude evitar sonreír. Después de escuchar sus reproches, decidí revelarle la verdad completa. Le expliqué que me había graduado hace un año con una beca del Tecnológico de Monterrey y que sus aportaciones económicas habían sido de gran utilidad. Luego compartí la noticia más impactante: ahora tenía un trabajo que me permitía ganar más que él. Al principio pensó que bromeaba, pero pronto comprendió que era verdad. Ver que ya no era el estudiante con limitaciones que él imaginaba, sino un profesionista exitoso e independiente, pareció afectarle profundamente. Cuando asimiló mis palabras, comenzó a reclamarme por haberle ocultado la verdad. Mencionó todo lo que supuestamente había hecho por mí, como si hubiera sido un padre ejemplar. ¿De verdad creía eso? ¿Hablaba en serio después de años ignorándome para centrarse en Orlando? Entonces propuso algo absurdo: me perdonaría si asistía a la boda de Orlando y mantenía las apariencias familiares. No podía creerlo. Seguía preocupado únicamente por el qué dirán. Le respondí que no necesitaba su perdón y que no participaría en esa farsa de familia perfecta. Mi padre insistió en convencerme, pero me mantuve firme. Le dejé claro que no asistiría a la boda de quien había opacado mi niñez. También le informé que este drama familiar terminaba aquí. Por primera vez en mi vida, expresé todo lo que sentía. Le dije que ya no quería ningún contacto con ellos, que disfrutaran la boda de su hijo predilecto mientras yo seguía con mi vida. Intentó persuadirme una última vez hablando de obligaciones familiares, pero ya había tomado mi decisión. Le recordé que siempre habían actuado como si tuvieran un solo hijo, así que podían continuar de esa manera. Sin darle oportunidad de responder, terminé la llamada y bloqueé su número. Ahora me encuentro oficialmente distanciado de una familia que solo me causaba tristeza. Es una sensación agridulce porque nunca imaginé llegar a este punto, pero también me siento tranquilo sabiendo que era necesario. Ahora puedo enfocarme en construir mi propio camino y, quizás en el futuro, formar la familia cariñosa que siempre deseé tener. Entonces, ha pasado más de un mes desde que corté la comunicación con mi familia. Creí que había superado todo el drama familiar, pero la vida tenía otros planes. Un día cualquiera, mi celular sonó con un número que no conocía. Era mi mamá Dolores, llorando desconsoladamente. Me tomó por sorpresa porque había bloqueado sus contactos, pero logró comunicarse de otro número. No colgué de inmediato pensando que algo grave había sucedido, pero no era así. Entre sollozos me dijo cuánto me extrañaba y que solo quería recuperar a su hijo. Me aseguró que no le importaban los problemas con mi papá Joaquín, que solo deseaba que volviéramos a ser una familia. Me quedé pensativo, analizando la situación. ¿Por qué ahora mostraba tanto interés cuando antes ni siquiera protestó cuando me alejé de todos? Algo no cuadraba en su repentino arrepentimiento. Le dije que la llamaría después y terminé la llamada. Con una corazonada, contacté a mi tía Alicia, hermana de mi mamá, para investigar qué estaba pasando. Lo que me contó confirmó mis sospechas. Al parecer, la boda de Orlando había sido un desastre total. El clima arruinó todo y su supuesta prometida resultó ser una persona sin escrúpulos. Antes de la ceremonia, convenció a Orlando, a mis papás y varios familiares de invertir todos sus ahorros en un negocio que sonaba maravilloso. Como era de esperarse, todo fue un engaño. La mujer desapareció con el dinero sin dejar rastro. No hubo boda ni nada, se esfumó junto con los ahorros de la familia. Pero eso no fue todo. Mi tía Alicia me reveló que mis papás enfrentaban problemas más serios. Mi papá Joaquín tuvo un desacuerdo con un empleado importante y su familia, lo que provocó grandes pérdidas en su negocio que ya estaba en crisis. Entonces entendí todo.
Por eso insistía tanto en que fuera a la boda. Quería mantener la imagen de familia unida y sus valores tradicionales. Pero nada salió como esperaba. El problema con Orlando y su prometida empeoró todo. Están perdiendo dinero por todos lados. Lo peor es que usaron la casa como garantía para salvar la empresa, pero no funcionó y ahora podrían perderla. Tuvieron que mudarse a un departamento pequeño en la colonia industrial porque es lo único que pueden pagar. Todo cobró sentido. Mi mamá no llamó porque me extrañara, me necesitaban con urgencia. Se enteraron de mi buena situación económica y me veían como su salvación. Lo comprendí perfectamente, estaban desesperados y yo era su última esperanza. Pero no iba a caer en ese juego. No pensaba involucrarme en sus problemas, especialmente ahora que veía la situación completa. Nunca les importé cuando estaban ocupados complaciendo a Orlando. Ahora mis papás están molestos con él, lo responsabilizan de todo, del fracaso de la boda y la pérdida del dinero. Es irónico. El hijo preferido, en quien depositaron todas sus esperanzas, terminó siendo el causante de sus problemas. Y siendo sincero, me alegra que por fin vean sus errores. De cualquier manera, prefiero mantenerme al margen de la situación. Después de bloquear a mi madre, pensé que la situación terminaría ahí. Sin embargo, la realidad fue distinta. Mis padres, inquietos por su situación, no cesaron en su intento de contactarme. Se mostraron insistentes, buscando mil maneras de acercarse. Un día, para mi sorpresa, se presentaron en mi domicilio. Aún me pregunto cómo obtuvieron mi dirección, aunque sospecho que contactaron a mis antiguos compañeros para conseguirla. En realidad, eso es lo de menos. Lo importante es que llegaron sin avisar, recordándome sobre la importancia de los valores familiares y sugiriendo que, como hijo mayor, teníamos una responsabilidad mutua. Con toda la tranquilidad del mundo, les pedí que se retiraran. Me suplicaron ayuda, mencionando que habían invertido sus últimos recursos en viajar hasta aquí. Lamentablemente para ellos, mi decisión estaba tomada. La historia continuó cuando Orlando apareció en mi puerta, visiblemente afectado y solicitando apoyo. Mencionó que extrañaba a su hermano mayor, lo cual me pareció curioso considerando nuestro pasado distante. Intenté explicarle mi postura, pero él persistió, compartiendo que nuestros padres estaban molestos con él por la situación actual. Nada cambió mi decisión. Orlando recibió la misma respuesta que mis padres. Le pedí amablemente que se retirara y advertí que si alguno regresaba, me vería obligado a solicitar una orden de restricción. Desde ese momento, no he tenido más noticias de ellos, y honestamente, así lo prefiero. He cerrado este capítulo con mi familia. Aunque me entristece que nuestra relación haya llegado a este punto, y reconozco que siempre existirá ese espacio vacío en mi corazón, he decidido priorizar mi bienestar emocional. Gracias por acompañarme en esta historia. Si desean más relatos como este, los invito a suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ninguna historia de vida que comparto con ustedes.